pantalla 2. Ahí está. Un segundo, se me fueron las caras. ¿Dónde están las caras? Pasan cosas, ¿eh? Participantes. ¿Me están viendo la pantalla ustedes? ¿Hay alguien ahí que me pueda confirmar? Sí, se ve, se ve. Ok. Sí, yo no veo a ustedes. Listo. Ahí está. Listo, ya estamos. Listo. No más inconvenientes por el día de la fecha. Bueno, entonces, ahí estamos. Vamos a tomar esta clase, segunda parte. Ahí ya tenemos todo listo. Repaso de estabilidad 1. ¿Está bien? Ya estamos todos, estamos en sus lugares y arrancamos. Entonces, vamos a repasar, como dijimos, dos temas fundamentales que vieron en la materia de estabilidad 1. Geometría de las masas y diagrama de características. Fíjense que rápidamente ustedes pueden unir los dos temas. ¿Por qué? Porque dijimos que en esta materia vamos a dimensionar estructuras. Vamos a ver si una estructura resiste determinadas cargas. Entonces, en lo que respecta a diagrama de características, vamos a determinar para cada sección o cada punto. O sea, en estabilidad 1 era un punto a lo largo de la barra. Ahora vamos a hablar de secciones a lo largo de la barra. Vamos a determinar cuáles son las solicitaciones. Recuerden las solicitaciones: esfuerzo normal, esfuerzo de momento, esfuerzo de corte. ¿Está bien? Vamos a determinar esas solicitaciones y vamos a ver si determinada sección con la cual está construida esa estructura resiste las cargas que tiene. O sea, no solo vamos a calcular cuáles son las cargas, por ejemplo acá, en este empotramiento, sino que vamos a verificar con esas cargas que tenemos en empotramiento si determinada estructura fabricada con alguna sección en particular, o en este caso una sección compuesta, resiste las cargas. ¿Está bien? Entonces, piensen que básicamente en la materia vamos a tener geometría de las masas y diagrama de características como base de todos nuestros problemas. Necesitamos saber estos conceptos. Por eso es que nos tomamos una clase o media clase, como quieran verlo, para repasarlos. ¿Está? Entonces vamos a arrancar. ¿Cómo es el enunciado que tenemos por acá? Que vamos a resolver entre todos. Nos pide hallar el baricentro y los momentos de inercia principales de la sección. Entonces, ¿cómo está compuesta nuestra sección? Está compuesta por dos perfiles tipo ángulo, que son perfiles, en este caso, de 3 pulgadas por 3 octavos, y un perfil UPN 240, que está por acá, y, bueno, un tramo rectangular de material. ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta, así, fácil, y para ir aflojando motores. ¿Cuánto es una pulgada? Fácil. Esta la hago siempre para ver cómo vienen. Pero esta, fácil. O sea, ¿cuánto es una pulgada? 2,54 centímetros. Perfecto. Muy bien, Camila. 2,54 centímetros. Y ya tienen que saber que cuando hablamos de un perfil ángulo de 3 pulgadas por 3 octavos de pulgada, quiere decir que tiene 3 pulgadas de ancho y 3 octavos de pulgada de espesor. Y es un ángulo de alas iguales, entonces esto vale B, esto vale B y esto vale el espesor, y podemos decir que esto es B y esto es el espesor. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos conocimiento de estos perfiles y tenemos que empezar a desarrollar cómo calcular el baricentro de esta sección y obtener los momentos de inercia principales. Entonces, segunda pregunta. ¿Por qué a mí me dicen perfil UPN y ya tengo todos estos datos? Fácil. ¿Cómo hice? ¿Cómo? ¿Lo sacás de la tabla? Lo saca de la tabla, muy bien, lo saca de la tabla. Bien, Leandro, o sea, entonces
vamos a aprovechar de la virtualidad y fíjense quién apareció acá, la tabla. Esta tabla la pueden bajar de la página del campus y la vamos a usar durante todo el cuatrimestre. Incluso en los exámenes, como ya sabemos que todos la tienen, o sea, no es un problema de me lo olvidé, no me lo olvidé, todos están con la computadora, tenganla a mano en su carpeta de estabilidad 2, porque en los parcialitos, en los parciales, o incluso en la parte práctica del coloquio, vamos a trabajar con esta tabla. Y no se lo vamos a decir, les vamos a decir perfil UPN 240 y ustedes ya saben que tienen que agarrar la tabla. Entonces, vamos a tomarnos unos minutitos para ver cómo se usa, igual ya la tienen que haber usado en estabilidad 1, pero básicamente nosotros nos piden ahora un perfil UPN, entonces vamos a por acá, perfil UPN, página 20, estos archivos PDF tienen ahí un delay, entonces ponemos el 24 y le pegué justo. Perfil no le pegué justo, era la 22. Y fíjense acá que tiene la sección. Tiene la sección perfil UPN y nos indican cuáles son los ejes con los que están definidos todas las propiedades geométricas para esta tabla. Nos da los espesores, nos da los anchos, nos da las alturas, los momentos de inercia. Y acá les pido que por favor siempre verifiquen la información que les brinda la tabla. Porque a veces la nomenclatura puede cambiar un poquito. ¿Está bien? Entonces, acostúmbrense a esta tabla que la vamos a usar durante todo el cuatrimestre y ya si tienen esta nomenclatura, sigan con esta, pero si cambian de tabla, por favor chequen porque el S a veces es momento estático y acá es módulo resistente. O sea, son cosas distintas. Entonces tengamos cuidado con eso. Y, bueno, entonces la designación, cuando hablan de un UPN 240, 240 es la altura en milímetros. Entonces, si yo agarro de designación 240, fíjense que la altura H es 240 milímetros. Todas las dimensiones del perfil están en milímetros. Acá tenemos el área, 42,30 centímetros al cuadrado, que era dato del problema, que estaba por acá. 42,3 centímetros al cuadrado, bien digo. Ponemos discar. Y, por ejemplo, acá tenemos el IX, que vale 3.600, y el II, que vale 248. Entonces, fíjense que X es el más grande. ¿Y qué más me pueden decir del eje X? Fácil. Que es un eje de simetría. Es un eje de simetría y por lo tanto, ¿qué? Un eje principal. Es un eje principal, perfecto. Bien, Leandro. Entonces, nada, recuerden esta tablita. En este ejercicio no le vamos a sacar tanto jugo, pero ya la tienen y tienen que tener cuidado de cómo leemos la información y en qué unidades leemos la información. Entonces, lo mismo después pueden hacer para el perfil ángulo y de ahí nosotros básicamente vamos a sacar el área, las inercias y también ahora vamos a ver las distancias al baricentro. ¿Por qué? Porque yo de este perfil UPN, ¿dónde está el baricentro de este perfil solo? ¿Alguien sabe? Más o menos. ¿Está acá? Está acá. Vamos A, B, C o D. ¿Dónde está? D. En D. D. Bien, bien, Catalina. Bien, están D. Y hasta que se sigan aflojando, básicamente están D. En primer lugar, porque sé que es un eje de simetría. Entonces, si hay un eje de simetría, tiene que estar sobre ese eje de simetría. Y después por un tema de momentos estáticos, que ustedes lo calculan y les da que es el punto D. ¿Está bien? Y en el perfil ángulo, ¿dónde está? Está acá en A, en B, está re fácil esto, ¿en C o en D? D. D, muy bien, Catalina. Bien, les doy pie para que respondan más fácil. Entonces, acá tenemos un eje X, por ejemplo, y un eje Y. Y ahora les pregunto, antes de seguir avanzando y que, digamos, salte a la legua. Ah, gracias Marco, ahí compartió la tabla, así ya la tienen.
¿Este eje X y Y tiene alguna particularidad? ¿O hay algún par de ejes o hay algún eje que le llame la atención de este perfil? Recuerden, que lo dije al principio, lo vuelvo a repetir ahora, que la idea de cómo planteamos el ejercicio es como a mí me gustaría que ustedes planteen un ejercicio cuando se encuentren con el mismo. O sea, pensarlo, ver toda la información que nos da y después arrancarlo. Entonces, nos vamos a detener unos 10, 15 minutos viendo esta hoja, que parece como que, nada, no avanzamos, y después van a ver que sale al toque, porque son todos conceptos que ustedes tienen que ver un ejercicio y sacarlo, ¿está? Entonces, por eso me detengo en la hoja del ejercicio sin adentrarme en el mismo. Entonces, ¿estos par de ejes tienen algo en particular o hay algún eje que les interese de esta sección que está acá? O sea, el baricentro sabemos que está por acá. Se pueden machetear de la tabla también. Pero, a ver, ¿qué es lo que siempre buscamos en una sección? Mirar qué es. Ahí Álvaro habla en el chat. No son principales de inercia. Bien, Álvaro. Ok. No son, pero ¿cómo sabes que no son principales de inercia? O sea, hay algo fácil para detectar que no son principales de inercia y lo hice yo en mi ejercicio del rectángulo. No son ejes de simetría. No necesariamente tiene que ser un eje de simetría para ser principal. Pero, si hay eje de simetría, ese pasa a ser el principal. Eso es lo que queremos ver. Y en este caso, en este ejercicio, este de acá, aunque quizás no lo habían visto, es un eje de simetría. Entonces, la información que nos va a dar la tabla va a ser de los ejes X e Y, pero no van a ser los principales, y por lo tanto, si no son principales, ¿cuánto vale JXY? Distinto de 0. Distinto de 0, sí, ahora no recuerdo exactamente si se podía decir que si eran perpendiculares y conjugados 0 siempre eran principales, pero pueden ser distintos de 0. ¿Está bien? Si alguno ahí de los ayudantes tiene esa cosa ahí más presente, puede interrumpir. Acá la idea es que cualquier ejercicio, digamos, estamos todos para aportar y corregirme o sumar, como hace Marcos generalmente, pero invito a todos a que hagan lo mismo. No que estén pendientes de todo lo que digo, pero nada, pueden participar. Bien, entonces, seguimos. Dice, ya tenemos toda la información de las figuras, y ahora les voy a preguntar algo más. Momentos principales de inercia de la sección compuesta. ¿Qué tiene que pasar para que calculemos eso? ¿O alguien me puede decir algo ya de eso? ¿Dónde van a estar? ¿Qué dirección van a tener? Estamos arrancando ya. Ya estamos en el viaje. Ya se subieron al tren. Ya no lo pueden bajar. El X va a ser principal. ¿A esto llamas X, Camila? Al horizontal. Ok. ¿Por qué va a ser principal? Por simetría, perfecto, bien Camila. O sea, el eje X que acabo de indicar va a ser principal por simetría. ¿Está bien? Y por lo tanto, el perpendicular al mismo va a ser el otro principal. ¿Está bien? Entonces ya sabemos la posición, digamos, en realidad la dirección de los ejes principales. ¿Y por dónde van a pasar los ejes principales? Por el baricentro, que es lo que voy a tener que encontrar. ¿Está bien? Entonces, así planteamos el problema. Una cosa más, para el cálculo del momento de inercia, ¿qué teorema vamos a tener que usar? Que ya lo repasamos en el Kahoot, para eso sirve el Kahoot. Steiner, muy bien Alan, perfecto. Teorema de Steiner. Entonces, ya con todas esas herramientas y sabiendo usar la tabla, podemos arrancar el ejercicio, ¿está? Entonces vamos a arrancarlo. Acá un poco de información de la que estuvimos hablando, la posición del baricentro del perfil ángulo, de cada uno de los perfiles ángulos, la posición del baricentro de la parte rectangular,
y la posición del baricentro de el perfil UPN, del cual sacamos de tabla cuál es esta distancia, 2,23 centímetros, y obviamente el perfil ángulo también la podemos sacar de tabla. ¿Está bien? Si cualquier duda, me paran. Incluso si hay dudas, mejor. Así no hablo monótonamente. Seguimos. Entonces, vamos a calcular el momento estático para hallar la posición del baricentro. ¿Alguien se anima a decirme qué es el baricentro? O sea, ¿a qué representa el baricentro? ¿Para qué nos sirve? Nosotros acá tenemos secciones con áreas de cada sección. ¿Qué podemos considerar el baricentro? ¿Para qué nos sirve? Como algo del baricentro. ¿Qué les quedó? Así en palabras burdas, no importa. Pero algo que me puedan decir. ¿No es como el promedio de la distribución del área de la sección? Por ahí va, ese es el camino. O sea, básicamente, si hablamos, digamos, el baricentro a veces también está asociado a la masa. A masa. Si nosotros, el baricentro es como el punto donde nosotros podemos concentrar toda la masa de un cuerpo. ¿Está bien? Ahí justo Nosotros lo como estamos dijeron trabajando en el acá. chat. ¿Cómo? Justo lo dijeron en el chat. Ok, perfecto. Ahí, Joaquín. Como que podés reducir el área a ese punto, claro. Entonces, lo que estaba diciendo es que si vos tenés una masa en un cuerpo, la reducís toda al baricentro y considerás que toda la masa está en ese baricentro y se tiene, digamos, la concentrás ahí, y lo mismo pasa con el área. Concentramos de alguna forma todo el área al baricentro. Entonces, que tiene una idea, como decía Leandro, de la distribución de área. Entonces, el baricentro total de mi sección va a estar en el lugar donde, si yo pongo ese punto, es como que puedo concentrar todo el área de la sección compuesta, en este caso, ¿no? De la sección compuesta, o sea, de las 4 partecitas que están componiendo a mi sección. Entonces, el momento estático está definido como área por distancia. ¿Está bien? Como área por distancia. Esto, repasémoslo. Pero, o sea, no solo eso, sino que el área total de mi sección por la distancia al baricentro de mi sección compuesta tiene que ser igual al área de cada una de mis partecitas por la distancia al baricentro de cada una de mis partecitas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Nosotros fijamos un par de ejes arbitrarios. Por ejemplo, acá definimos Y en esta dirección y Z en esta dirección. Va a tener mucha importancia el tema de la dirección y el sentido, porque va a definir positivos y negativos, así que tengamos cuidado con eso. Y también sepan que las secciones siempre vamos a usar los ejes Y y Z en la sección. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con barras, y ya me adelanto acá un pasito, pero por ejemplo, para esta barra simplemente apoyada, nosotros vamos a definir siempre al eje de la barra como X, y por lo tanto, cuando querramos ver una sección de nuestra barra, nos va a quedar el eje Y y el eje Z terna derecha. Acá cuando ven mi terna derecha así, no sé cómo lo ven espejado, ¿no? Pero terna derecha con mano derecha, y en la sección nosotros vamos a trabajar con los ejes E y Z. ¿Está bien? Entonces, borramos por acá. Tenemos momento estático, que se calcula de esta forma, y de esta ecuación, esta expresión de igualdad, nosotros queremos averiguar dónde está la posición Y de nuestro baricentro. ¿Y por qué no la Z? Bueno, después tenemos que hacer la Z, ¿o no? Tenemos que hacer de los dos, ¿o no hace falta? Creo que Camila ya había dicho algo. Ya sabes que está en el medio. Bien, Ya sabes que está en el medio. ya sabes que está en el medio, pues es un eje de simetría. O sea que la distancia ZG, que es una de las posiciones que tengo que encontrar para mi baricentro, ya sé que vale 12 centímetros, ¿no? Porque sé que pasa por acá. ¿Está bien? Ya lo sé.
Entonces, únicamente lo vamos a hacer con el momento estático Z. O sea, momento estático Z es igual a área por distancia I. ¿Está bien? Porque es respecto a este eje, ¿cuánto estás alejado? Entonces, momento estático Z es con distancia I. Y momento estático I es con distancia Z. Al igual que los J. JI es con distancia Z y JZ es con distancia I. Bien, entonces hacemos la cuentita. La tenemos acá resuelta, pero vamos a repasar término por término en este primer ejercicio de geometría de las masas que vamos a hacer juntos y después va a ser algo que van a elaborar ustedes solos. Entonces, tenemos el área de un perfil ángulo es 13,64 centímetros al cuadrado. Lo multiplicamos por 2 porque tenemos... espera. Hay algo que... Por 2, está bien, porque estamos haciendo distancia ahí. Entonces, podemos hacerlo. Entonces, tenemos el área de cada uno de estos perfiles, que es 13,64. Lo multiplicamos por 2 porque son 2. Y la distancia del eje Z original que nosotros estamos planteando a el baricentro de estos perfiles ángulo es 2,22, que es la distancia que da la tabla. O sea, la distancia que da la tabla es la distancia del filo del perfil ángulo al baricentro, y le tenemos que sumar los 0,5 centímetros que tiene esto que vamos a llamar platabanda en un futuro no muy lejano, pero es un rectángulo del mismo material, por ejemplo. Entonces, la distancia al baricentro respecto al eje Z es 2,22 más 0,5. ¿Está bien? Y lo hacemos 2 veces, pues tenemos 2 perfiles ángulos. Después tenemos el área del rectángulo, que bueno, teníamos la altura, y tenemos la altura que es 24, y el espesor que es 0,5, son 12 centímetros al cuadrado, y lo multiplicamos por la distancia del eje Z a el baricentro, 0,5 centímetros dividido 2. Y por último, la distancia de el eje Z nuevamente a el baricentro del perfil UPN, que es 2,23, teniendo cuidado con el signo, y acá le ponemos el menos. El 2,23 sale de tabla. Por último, la división por el área total, que es el término que pasamos dividiendo, es 2 veces el área del ángulo, más el área del rectángulo, más el área del UPN. ¿Está bien? Cualquier duda me paran, insisto. Entonces seguimos. Hacemos la cuentita y nos da que la distancia IG, o sea, la distancia del eje Z al baricentro, va a ser 0,21 centímetros, menos 0,21 centímetros. O sea, quiere decir que va a estar para este lado un poquitito. Y la distancia en el eje Z son 12 centímetros y es algo que ya sabíamos de entrada. ¿Está bien? Entonces, seguimos adelante. Acá tenemos un resumen de dónde va a estar el baricentro, donde estamos alejados a 0,21 del filo este que teníamos por acá y el eje de simetría que tenemos por acá. Entonces, resolvimos la primera parte, baricentro de mi sección compuesta. ¿Está bien? Ahora nos piden principales de inercia. Dijimos que los principales van a coincidir con el eje Y y con el eje Z que ya tenemos definido ahí. ¿Está bien? Ahora, vamos a calcularlos. Vamos a calcular el momento de inercia respecto de los ejes baricéntricos de la figura total. Entonces, vamos con el primero. Entonces, a ver. ¿Qué tenemos por acá? Fíjense que acá, primero le agradecemos a todos los colaboradores, ayudantes, que nos ayudaron, para la redundancia, a armar todas estas presentaciones, y en particular esta, tuvieron la delicadeza de usar distintos colores para distintas áreas. Entonces, es mucho más fácil seguir el enunciado. Entonces, para los perfiles ángulo, teníamos que como se dice, el momento de inercia respecto al eje Y de la sección ángulo
es 71,15 centímetros a la cuarta. Y a eso le sumamos el término de Steiner. ¿Alguien me puede recordar cuál es el término de Steiner? A pesar que está acá, pero está puesto en, digamos, en valores. ¿Pero qué es cada una de estas cosas? Así lo escribimos genérico. El área de la sección Bien. y la distancia entre los ejes al cuadrado. Perfecto. Bien. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hablar del J baricéntrico y, por ejemplo, es el de la figura total, es el J baricéntrico de la sección ángulo, por ejemplo, más el área por la distancia al cuadrado. ¿Y cómo te diste cuenta que la distancia al cuadrado? ¿O cómo te acordaste? ¿O te acordaste? Leandro. Me acordaba y aparte lo tenés ahí en la fórmula. Bien, bien. Esas respuestas a mí me gustan, ¿eh? Me gustan porque va tomando ritmo. Está bien. Lo tenés en la fórmula, tuviste suerte, pero quiero una respuesta más, a ver quién está atento a lo que fui diciendo. ¿Cómo saben que es al cuadrado? Y después cuando hagan un ejercicio no se van a confundir por lo que estoy diciendo ahora. O sea, vayan viendo de lo que les digo es por algo. Por las unidades, muy bien ahí Federico, muy bien, y Marcela y todos. O sea, y muy bien Marcos que dijo muy bien. ¿Está bien? O sea, es muy importante el tema de las unidades. En este caso parece sencillo, parece trivial, pero después vamos a ver fórmulas mucho más complejas donde no sabemos si quedó en metros, si quedó en kilonewton metro o qué pasó. Y si sos ordenado con las unidades, no te vas a confundir. ¿Está bien? Entonces, el término de Steiner que se suma, si metés un área, después lo tenés que multiplicar por una distancia al cuadrado, porque sabemos que la inercia es unidad de longitud a la cuarta. Entonces, ahí no podemos dudar. Igual es válido que lo que dice Leandro, que si tenés ahí el cuadrado, respondés eso y chao. ¿Está? Bien. Entonces, seguimos con esto. Tenemos la inercia baricéntrica de mi sección, tenemos el área, tenemos la distancia al cuadrado, o sea, tenemos todos los datos para calcularla. Y acá nos importa la distancia, pero el signo en definitiva no va a importar porque la distancia está al cuadrado. O sea, acá este término va a dar negativo, ¿está bien? Porque son 12 centímetros negativos en dirección Z y menos 2,22 da esto de acá. Y es negativo. Pero como está al cuadrado no va a importar. Pero sí después cuando quisiésemos calcular el momento centrífugo. Que por la duda, ¿cuánto es el momento centrífugo acá? J y Z, que me olvidé. ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Por qué? Y porque estás en los ejes principales de inercia. Listo, esa es la respuesta. Ahí está, ahí estamos. ¿Está bien? Fíjense que hay mucho por qué acá. O sea, vamos a responder y vamos a preguntar por qué, y para que todos entendamos bien el concepto. Entonces, perfecto. Porque son principales y sabemos que vale J y Z vale 0. Entonces, el término que está por acá lo multiplicamos por 2 porque tenemos que sumarle la inercia de este primer perfil ángulo y de este segundo perfil ángulo. Después le sumamos la inercia del rectángulo, que era 0,5 por 24, que es la altura, al cubo, dividido 12. ¿Está bien? Y el término de Steiner acá, ¿por qué no lo metemos? Si no, ¿por qué no lo meto? Si acá hay distancia entre este eje y este eje. El término de Steiner, ¿qué hacemos? No, pero no estás viendo esa distancia, ¿Por qué? porque estás calculando la inercia en I. Tenés que ver la distancia en Z. Perfecto, bien. ¿Y cuánto va la distancia en Z? Y 0 porque está en el mismo eje. Ok, entonces, en realidad yo podría decir, bueno, le agrego el término de Steiner, pero la distancia vale 0. No es que no existe el término de Steiner. O sea, tengamos cuidado, siempre está el término de Steiner, pero la distancia vale 0. O sea, se entiende la diferencia. O sea, el término de Steiner, si vos estás tomando
el momento de inercia respecto a otro eje que no es el baricéntrico de esa sección, le metes Steiner. Pero si tenés la suerte de que la distancia vale 0, no se lo sumás. ¿Pero por qué remarco esto? Porque en breve, en la ecuación que sigue, vamos a calcular el momento de inercia Z global de toda la sección y van a decir, ah, no tenía Steiner, por la distancia valía 0 y se lo olvidan. No. Depende a qué eje, tengo distancia o no tengo distancia, pero el término de Steiner va siempre. O sea, es una redundancia si lo agregan acá y le ponen 0, pero sepan que vale. Y después tenemos el momento de inercia I del perfil UPN, que, nada, también la distancia vale 0 en dirección Z y sabemos cuánto vale el valor. Hacemos la suma y nos da que el momento de inercia respecto al eje Y de esta sección compuesta es 6.928 centímetros a la cuarta. ¿Está bien? Bien. Vamos con el otro momento de inercia. Vamos. Entonces, el momento de inercia ahora va a ser en esta dirección. De vuelta de 71,15 para el perfil ángulo. El área nuevamente es 13,64. Sigo teniendo el término de Steiner. Y la distancia ahora va a ser en esta dirección, como bien dijo Leandro. Y va a ser 2,22 más 0,5 más 0,21, que es la distancia del filo este de acá a el eje baricéntrico Z. Tenemos la distancia, la elevamos al cuadrado, no nos olvidamos de este término, y multiplicamos por 2 porque tenemos dos perfiles ángulo. ¿A eso qué le sumamos? Le sumamos el área de mi sección rectangular, que era 0,25 centímetros, perdón, la inercia de mi sección rectangular, 0,25 centímetros a la cuarta, más, fíjense, sigo en color azul, el área por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado ahora va a ser esta distancia que está acá, que va a ser 0,21 más 0,25 o 0,5 dividido 2, la elevamos al cuadrado y nos falta sumarle la inercia respecto al eje Z del perfil UPN, que va a ser la inercia de ese perfil UPN respecto al eje Z, más el área por la distancia de el perfil UPN al baricentro de digamos, al eje Z de mi sección compuesta. Bien, ¿cuánto creen que va a dar esto? Tienen un número, cualquiera. Si le pegan de entrada, y no ya igual ya no les tengo confianza porque ustedes ya hicieron trampa en el Kahoot, así que no voy a dar ningún regalo. Pero, ¿cuánto va a dar eso? Tienen un número cualquiera. Cualquiera, dale. Cualquier cosa, pongan en el chat cualquier número. 1000. Bien, ahí está de acuerdo con Federico, vamos a tomar ese 1000. ¿Puede valer 1000 o no? ¿Sí o no? A ver, lo que estoy buscando es que puedan anticipar de alguna forma los resultados que van a obtener. O sea, no quiero que acá me aparezca un número que sé que no puede valer. ¿Puede valer 8000? No. ¿Por qué? Ahí está respondiendo Camila. Porque el mayor... Porque acá pueden ver, intuir de la sección, cómo está distribuida el área, que el eje principal mayor es el eje Y. Entonces, si acá ustedes ponen 8000 porque ponen mal un dedo en la calculadora, está bien, pusieron mal un dedo en la calculadora, pero cuando ven que vale 8000, se tienen que dar cuenta que hubo un error. O pusieron una distancia mal, o se olvidaron un cuadrado, o hicieron algo mal. Entonces, la idea es esa. Y hoy vamos sobre esa idea. Entonces da 800, claramente mucho menor que los 6.900 que teníamos en el perfil Y. En la dirección Y. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, si le pegaba de una fe, ya estábamos. Bien. Entonces, y por último, acá agregamos una chapa donde
en esta materia vamos a calcular mucho los momentos estáticos de distintas partes de mis perfiles. Entonces, lo que hay en el TP y preguntan en el TP, ¿cuál es el momento estático respecto al baricentro? Perdón, ¿cuál es el momento estático respecto al eje baricéntrico de mi sección compuesta de una parte de mi sección? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿cuánto va el momento estático del eje baricéntrico de mi sección compuesta del perfil ángulo? Entonces, ¿cuánto vale? Vale el área del perfil ángulo por la distancia del baricentro a mi eje Y. Esto está mal, ¿no? ¿Estoy diciendo algo mal? Acá debería decir Z, ¿no? No, está bien. Distancia Z, perdón, yo también me puedo confundir. Es I y por lo tanto es distancia Z. Y lo que estoy poniendo acá es distancia Z, que es los 12 centímetros menos el pedacito que estaba por acá. Y eso, fíjense que les da positivo. ¿Pero por qué? Porque si están más atentos que yo, dice del área inferior, del ángulo inferior. O sea que vamos a tener el momento estático y del ángulo inferior, que va a ser una distancia positiva. Por eso no me gustaba. Positiva. Y del ángulo superior va a ser exactamente la misma cuenta, pero es menos 12 más 2,22. Va a ser esta distancia que va a ser negativa. O sea, fíjense, dependiendo de qué perfil ángulo ustedes quieran conocer el momento estático, va a dar positivo o negativo. Después, el momento estático de la parte rectangular vale 0, porque la distancia I es 0, ya lo vimos recién. Del UPN también vale 0, ya lo vimos hace un ratito. Y, por último, el total también va a valer 0, ¿no? ¿Por qué vale 0 este? A ver. Porque es un eje baricéntrico. Porque es un eje baricéntrico, perfecto, y yo sé que pasa por el baricentro de la sección compuesta. Y yo estoy calculando acá el momento estático de la sección compuesta. Así que, perfecto, Leandro. Bien, creo que con eso terminamos el ejercicio de geometría de las masas. Y les dejo la última pregunta para que practiquen, después lo puedan calcular. Y ahora no, únicamente lo vamos a plantear entre todos. Pero básicamente nos pide... ¿Qué nos pide? A ver, si me anda esto. Ahí está. Nos pide calcular los momentos de inercia principales del perfil. Acá tenemos un perfil UPN, pero es un perfil UPN entre comillas, porque nada, está compuesto por rectángulos, o sea que tienen que calcularlo detalladamente. Y después nos pide calcular el momento estático de rectángulo verde. ¿Está bien? O sea, básicamente lo que ustedes necesitan es, bueno, ya los ayudo, por acá va a pasar el baricentro, ejes principales, y nos piden calcular el momento estático de rectángulo verde. Entonces, nada, es fácil. Es la distancia al baricentro de este rectángulo verde. Por ejemplo, el SI es la distancia por el área que está pintada ahí, que está ahí. Momento estático del pedacito de ese verde. Y después nos piden calcular el momento estático del rectángulo verde más el naranja. ¿Ahí qué harían ustedes? ¿Cómo se hace eso? Si yo ya tengo el momento estático del área verde y ahora me dicen, bueno, ahora del área verde más el naranja, ¿qué harían? ¿O qué hacen? ¿Qué alternativas tienen? Igual te insisto, pueden ser trivialidades, pero después no lo van a hacer.
calcularlo como un solo rectángulo de 10 por 55 y la distancia va a ser la misma que antes. Bien, esa es una alternativa. Bien, Camila, esa es la que yo hubiese hecho también. Pero después van a ver que no es la que conviene. ¿Cuál es la otra? Sumarle el del otro cuadradito. Sumarle el otro cuadradito. De vuelta, parece una trivialidad, pero tiene que tener en la cabeza las dos alternativas. ¿Por qué? Porque a veces, acá les queda claro que la del rectángulo verde más el naranja, a esto le suman la de la distancia, que es la misma, por el área del triangulito chiquitito, del rectangulito chiquitito. Pero ahora imagínense que les pido la de hasta acá, o sea, la de este área. ¿Cómo lo calculan? Y acá después lo hago en negro. Y o sea, todo lo que digo tiene un justificativo, por lo general, para ayudarlos. Y Z, ¿cómo calculan esa? Con lo que acaban de aprender. O sea, está claro que me conviene la alternativa 2. O sea, la alternativa 2 es el momento estático de este pedacito más el momento estático de este pedacito. ¿Y por qué estuve tan seguro de eso? Pues ya sabes dónde están los baricentros de los rectángulos. Ok. Es más fácil Ahí para calcular las respondiste. distancias. Ok, entonces, dicho de otra forma, ¿qué es lo que se complica del otro? De hacerlo de la primera forma que dijiste. Que tenés que calcular primero el baricentro de la Ahí va, sexta. ahí está. Esa es la mecánica. O sea, que si vos te piden este momento estático de este tramo de acá, vos necesitas saber el baricentro de ese tramito de ahí. Y de ese tramito de ahí, primero tenés que calcularte, llamémosle un subbaricentro de este pedacito, calcular esta distancia y calcular este área. Fíjense que nada, lo pueden hacer una vez, pero hay ejercicios donde tienen que hacer esto varias veces y si no tienen en cuenta esta metodología de ir sumando los pedazos, se les puede hacer bastante tedioso. Incluso creo que hay un meme que lo van a tener que subir de vuelta, donde decía que no, si hacen lo otro, pueden pifiar, de tomar todo junto. Bien, creo que les dejo a ustedes, fácilmente pueden después calcular el verde más el naranja más el violeta, y eso lo dejo como tarea para el hogar, si quieren practicar. De todas formas, también durante el fin de semana vamos a volver a subir el TP0, que vamos a ver de actualizar los TPs en la medida de lo posible, y ya pueden ir practicando sobre los TPs, además de este ejercicio que ya les dejo acá planteado. Iba a decir algo más. Sí, tema TPs, creo que ya lo dije igual, pero lo repito, que todos tienen que hacer el TP, o sea, todos los que estamos cursando este cuatrimestre tienen que hacer el TP. Y hasta acá llegó mi clase.